unas vellosidades coriónicas. Entonces, si esas vellosidades coriónicas crecen en este tamaño, 2 centímetros de grosor, pueden traspasarlo. Y eso es lo que se conoce como acretismo placentario. Acretismo placentario. Cuando las vellosidades coriónicas invaden el tejido miometrial, inclusive en todo el grosor de su pared. Y cuando hay un acretismo placentario total, pueden inclusive ocupar órganos o tejidos que están mucho más allá del útero, involucrando músculos, involucrando ligamentos, etc. Entonces, por eso es que el miometrio que rodea el sitio placentario crece más rápido que el resto para poder brindarle una base, una raíz, una amplitud en esta posibilidad de crecimiento de las vellosidades coriónicas. Si esto está defectuoso, si esto sufre una alteración, ¿qué se produce? Acretismo placentario. ¿Ya? Eso es otro dato muy importante. ¿Cuál es otro dato importante? Miren, aquí hay una figurita de un 8 con 2 puntos en el medio que significan vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir eso? Los miocitos crecen o tienen esa disposición en 8 o en S también. ¿Por qué? Como están en 8 y en S, en el momento cuando haya contracción, ¿qué va a pasar? Estas fibras que están en 8 se van a contraer. Y como se van a contraer, van a ejercer presión contra estos vasos sanguíneos que están pasando por el medio, ¿sí o no? Claro. Se cierran y esos vasos que están pasando por el medio se contraen. ¿Y eso a qué contribuye? A controlar la hemorragia. Luego, en el momento que ya nace el bebé, se comienzan a contraer las fibras uterinas y esta disposición en S o en 8 de las fibras musculares, entonces van ejerciendo una ligadura, van ejerciendo una contracción, van ejerciendo el colapso de estas arterias que impiden que la madre se desangre. Entonces, en algunas otras literaturas conocen a esto como ligaduras vivas de Pinard. Hay un libro de obstetricia de Schwartz que le llama ligaduras vivas de Pinard, así como suena, Pinard, P-I-N-R-D-A-A-R-D, Pinard, ligaduras vivas de Pinard. De esta forma, entonces, la disposición de los miocitos nos garantiza que en contracción haya un colapso, hay una ligadura, hay una obstrucción de estos vasos y de tal forma que se impide pérdida sanguínea, ¿verdad? Fácil de entender la disposición de los miocitos que ya conocemos, pero aquí aplicado a la disposición de cómo están los vasos, y por lo tanto esa contracción dice, permite que los miocitos se contraigan después del parto, contrayendo los vasos sanguíneos penetrantes y así detener el sangrado. Bien, avanzamos. Forman y disposición uterina. El cuerpo y el fondo se vuelven globulares y casi esféricos a las 12 semanas. El útero agrandado se extiende incluso fuera de la pelvis. Entonces, a las 12 semanas ya es posible palpar el útero fuera de la pelvis. Cuando hagamos, por ejemplo, en la siguiente clase vamos a hablar sobre el diagnóstico de embarazo. Y parte del diagnóstico de embarazo es hacer palpación en el abdomen y a las 12 semanas ya podríamos palpar el útero fuera de la pelvis como una evidencia de un probable embarazo, ¿verdad? Sino un síntoma más probable. ¿Qué más? ¿Cuál es la posición adecuada para el descanso? Miren, leamos este párrafo. La pared abdominal sostiene el útero y mantiene este eje, a menos que la pared esté relajada. Cuando la mujer embarazada se acuesta en decúbito supino, el útero retrocede para descansar sobre la columna vertebral y los grandes vasos adyacentes. Ahora, ¿cómo es decúbito supino? La nariz hacia arriba, ¿verdad? O boca arriba. Decúbito prono, boca abajo, ¿ya? Entonces, en el examen puedo preguntar, ¿cuál es la posición más adecuada en la que una mujer debe descansar? Decúbito supino, vale. Decúbito prono, vale. ¿Cuál sería la alternativa correcta?
Lateral, el lado izquierdo, para que lateral. el útero pueda bajar. Porque si está lateral, ya no va a haber compresión del útero contra la columna y los grandes vasos, ¿verdad? Ven acá, está ahí, y otros grandes vasos que van a impedir el retorno sanguíneo hacia la madre, lo que puede interrumpir la irrigación del útero, lo que puede perjudicar la llegada de oxígeno y nutrientes al recién nacido. Obvio, si está boca abajo, no puede porque está embarazada, ¿verdad? No puede ser de cúbito prono, es lo más extraño, pero de cúbito supino también tiene sus limitantes. Entonces debería estar de cúbito lateral. ¿Y por qué de cúbito lateral izquierdo, como dice tu compañera? Porque de esta forma nos aseguramos que no haya compresión de estos grandes vasos. ¿Está bien? Entonces, por eso es que hay un signo de admiración aquí, para saber que la posición ideal del descanso cuando está recostada es de cúbito lateral izquierdo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, señorita Jessica, tiene usted que rayar en el ENAM, con todo lo que se acuerde de las materias. Avanzamos. Contractibilidad uterina. ¿A qué se refiere la contractibilidad uterina? Mientras vamos avanzando durante el embarazo, ¿qué sucede? Las fibras del miometrio comienzan a adquirir actividad por diferentes circunstancias. Se van, por ejemplo, aumentando los receptores de oxitocina en el miometrio. Van aumentando de esta forma su sensibilidad, su respuesta a la oxitocina que se está formando. Entonces, más o menos, le he puesto esta 3T, al inicio del tercer trimestre o al finalizar el segundo trimestre, es muy común que comiencen a aparecer contracciones de Braxton-Hicks. ¿Qué son contracciones de Braxton-Hicks? Las contracciones de Braxton-Hicks son contracciones irregulares, de intensidad variable, de frecuencia variable, que comienzan a suceder al finalizar el segundo trimestre o al comenzar el tercer trimestre. ¿Recuerdan cómo hemos dividido los trimestres? Cada 14 semanas, ¿verdad? Entonces, 14 más 14 es 28. A partir de cercano a las 28 semanas, entonces es donde comienzan a percibirse estas contracciones de Braxton-Hicks. ¿Por qué las llamaron así? Por obviamente el investigador que las describió. Pueden confundirse con un falso trabajo de parto. Sobre todo las mujeres primerizas las puede asustar, porque pueden decir, ya está comenzando mi parto, ¿verdad? Ya tengo sensibilidad uterina. Cuando comienzan al finalizar el segundo trimestre o comienzos del tercer trimestre, entonces hay contracciones de Braxton-Hicks. ¿Cuál es su diferencia contra las contracciones de parto, contra las contracciones normales? Son irregulares. Irregular en frecuencia, irregular en intensidad. ¿Cuándo aparecen? Finales del segundo trimestre, comienzos del tercero. En cambio, las contracciones de parto no son constantes, intensas. ¿Cuándo ocurren? Al finalizar el tercer trimestre. Y una característica muy importante, producen modificaciones en el cuello uterino. ¿Está bien? Entonces aquí anotamos, ¿qué son contracciones de Braxton-Hicks? Contracciones que aparecen en tal tiempo, de estas características. Y además no causan modificaciones en el cuello. Pueden confundirse con un falso trabajo de parto. Pueden confundirse con sobre todo en las mujeres primerizas. Y así tenemos la diferencia de contracciones reales o contracciones de Braxton-Hicks. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos.
Flujo sanguíneo uteroplacentario. Aquí se habla bastante de la resonancia magnética, de las teorías sobre... Lo que nos interesa es 450 ml por minuto en el segundo trimestre, hasta casi 500 a 750 ml por minuto a las 36 semanas. Si estamos en las 36 semanas, ¿qué trimestre es? Tercer mes. Correcto, tercer trimestre. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa sobre el flujo útero-placentario. Entonces hay otras modificaciones que hablan sobre, por ejemplo, el flujo que va a suceder en los órganos reproductivos externos. Obviamente el flujo sanguíneo también aumenta en los órganos reproductivos externos, de tal forma que ahí hay un fenómeno o un signo que es el signo de Chadwick. En el signo de Chadwick, ese aumento de circulación, ese aumento de flujo sanguíneo, produce una pequeña cianosis, un pequeño oscurecimiento en la piel del peine del pubis materno, que también es un signo de probable embarazo. Pero aquí estamos describiendo el flujo útero-placentario y otras descripciones más que hay. ¿Qué más? ¿Cómo se regula este flujo placentario? ¿A cargo de quién? Arterias espirales que suministran de manera directa a la placenta, que se vasodilata. ¿A dónde pertenecen estas arterias espirales? Al trofoblasto. Este trofoblasto, dice, aumenta proporcionalmente a la cuarta potencia del radio del vaso. Bueno, ya esto es un asunto de física. ¿Qué nos quiere decir? Que un aumento mínimo en el diámetro de estos vasos ocasiona un gran flujo de sangre. Un aumento, entonces, no necesitan crecer demasiado estas arterias espirales del trofoblasto para asegurar una buena irrigación, ya que pequeños cambios en el diámetro de la arteria van a producir una adecuada irrigación en el útero. Ya, nada más. Entonces, ¿quiénes aseguran este flujo placentario? Las arterias espirales. Las arterias espirales que están en el trofoblasto. Ayer vimos trofoblasto y arterias espirales, cuando hablábamos sobre cómo la placenta se va a insertar en el miometrio y va a generar esta invasión, estas raíces, estas vellosidades hacia el miometrio, ¿verdad? Ahí están las arterias espirales de las vellosidades coriónicas del tromboblasto. Vellosidades coriónicas. Esas vellosidades coriónicas son esas raíces que van a entrar en el miometrio. Miren cómo el miometrio tiene que ser más grueso o más grande en esta área de la placenta, porque si no, va a invadir incluso capas más externas del miometrio o tejidos que están alrededor del útero. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Acretismo placentario. Acretismo. Lo hemos mencionado, ¿verdad? Regresamos. Obviamente aquí habla sobre el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador que asegura pues la dilatación o el diámetro adecuado de estos vasos que van a permitir un flujo constante de sangre para el útero. Bien. Bueno, aquí se habla de otros efectos que produce el embarazo. Por ejemplo, hay una resistencia vascular a los efectos presores de la angiotensina 2. Esta angiotensina principalmente destinada a producir vasoconstricción, pero en el embarazo ocurre una desensibilización, una inhibición de la acción de esta angiotensina 2. Además, con otras relaxinas y ciertas adipocitocinas que permiten esa dilatación de los vasos, y de esa manera se asegura el flujo uterino. Avanzamos. En esta parte, cuando se habla del cuello uterino, hay un dato muy interesante. ¿Cuál?
Esta imagen no se ve muy clara en el archivo que está en el Drive, se ve mucho mejor. ¿Y qué resulta? Dice, hay una eversión cervical en el embarazo que se visualiza a través de una colposcopía. Para la exposición vamos a ver qué elementos se utilizan para la exploración. Esta eversión significa que el epitelio que cubre internamente al cuello uterino sale o sufre una eversión, una salida hacia la superficie, porque en la parte más exterior el cuello uterino es un epitelio plano, pero esta eversión hace que haya un epitelio columnar. Y entonces en el Papa Nicolau, que es un estudio de las células del cuello uterino, de su configuración característica, van a aparecer más células columnares de las que deberían aparecer. Eso puede indicar falsamente un cambio de la composición de las células del cuello uterino. Entonces alguien puede decir, está sufriendo una metaplasia, está sufriendo un cambio en la configuración, en la estructura de sus células, pero no es para que se asusten, sino es un cambio fisiológico durante el embarazo. ¿Cuál es ese cambio? Eversión cervical del embarazo. ¿En qué consiste esa eversión? Células columnares del epitelio más interno del cuello uterino salen hacia afuera y aparentemente en el raspado que se hace con el Papa Nicolau, porque aquí en el cuello uterino, ¿qué se hace con la varita? Se hace un raspado, ¿verdad? Utilizas un bastoncito de algodón, un cepillo, mejor dicho, y con el cepillito haces un raspado de eso. Luego ese raspado lo extiendes en un portaobjetos, aplicas tinciones y puedes ver la estructura de las células que conforman el cuello uterino. Cuando hay un cambio en esta estructura, es decir, las células del epitelio plano estratificado cambian, entonces uno puede sospechar de una alteración que puede ser compatible con un cáncer del cuello uterino. Pero no, como esta mujer está embarazada, es un cambio fisiológico. ¿Cómo se llama ese cambio? Eversión cervical. ¿En qué consiste esa eversión cervical? La diferente configuración de las células del cuello uterino que dejan de ser solamente planas y aparecen células columnares, son las células C. Luego, cuando acabe el embarazo, esto vuelve a la normalidad. Inclusive, dice más adelante el autor, en los siguientes capítulos cuando hablemos del puerperio, que esto beneficia a algunas mujeres que podrían haber tenido este cambio, esta metaplasia al inicio de su embarazo. Porque luego retorna a su ubicación normal, se acaba esa eversión y entonces todas las alteraciones podrían ser limitadas, terminadas con un beneficio obvio para la mujer. Muy bien. ¿Qué más? Hablemos de esto. Las células endocervicales de la mucosa producen grandes cantidades de moco que obstruye el canal cervical poco después de la concepción. ¿Cómo se conoce esto? Como el tapón mucoso. ¿Está bien? Aquí anotemos tapón mucoso. Ese tapón mucoso, a las finales del embarazo, ¿se acuerdan que las contracciones reales producen modificaciones en el cuello uterino? Entonces, si hay modificaciones en el cuello uterino, más específicamente dilatación del cuello uterino, ¿qué va a pasar con ese tapón mucoso? Va a caer, va a salir. Y esa es una señal también de que el parto está pronto a darse. Ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero que ustedes se recuerden de esta parte. Este moco es rico en inmunoglobulinas y citocinas y puede actuar como una barrera inmunológica para proteger el contenido uterino contra la infección. Hoy avanzamos. En algunos casos, este moco puede contener también líquido amniótico, como evidencia de la rotura de membranas placentarias. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay presencia de líquido amniótico y no solamente moco? Hay una prueba en la que, como está este gráfico aquí al costado, ustedes usan un espéculo
para extraer un poquito del contenido vaginal, lo extienden en una lámina de portoqueros, esperan a que seque y lo ponen en el microscopio. ¿Cuál va a ser entonces la forma de este contenido si es que existe líquido amniótico? Dice el libro: en algunas grávidas, como resultado de la fuga del líquido amniótico, se observa microscópicamente una arborización de cristales parecidos al hielo, llamada fermentación. En otras palabras, una cristalización en forma de árboles o en forma de ramas, que en otra literatura le llaman una forma de helechos. Aquí es lo más fácil de reconocer. Entonces, ¿cómo se evidencia la presencia de líquido amniótico en un fluido extraído de una mujer con sospecha de ruptura prematura de membranas? Se observa como una arborización. Se muestra como cristales en forma de helecho. Esta es una prueba que puedes hacer rápido en el hospital. Simplemente necesitas un microscopio. Y si hay rotura de membranas, es una alerta, porque esa rotura de membranas está diciéndote que ya no hay tapón mucoso o ha fallado su protección. Está diciéndote que esa rotura de membranas puede indicar infección a través de vía vaginal hacia el bebé. Entonces, esa mujer tiene que ser derivada a un centro de atención de más nivel de atención que el centro de salud en el que estás. O, si estás en un centro de atención 3, ya iniciar el tratamiento antibiótico y verificar la madurez del bebé, porque si hay rotura de membranas, ese bebé puede nacer en cualquier momento, si estamos cerca de las 36 semanas. Si no, ¿qué tenemos que hacer? Iniciar maduración pulmonar, todo lo necesario para que ese bebé nazca de repente muy antes de la fecha adecuada, pero con la suficiente capacidad de respirar. Entonces, en una prueba sencilla, con un microscopio, puedes verificar la aparición de cristalización en forma de helechos, arborización en forma de helechos. ¿Ya? Bien, avanzamos. La ovulación cesa durante el embarazo. La extirpación quirúrgica del cuerpo lúteo antes de las 7 semanas provoca una disminución rápida de los niveles de progesterona sérica materna y un aborto espontáneo. Porque este cuerpo lúteo, en las primeras 7 semanas, es el encargado de ¿qué? De la producción de progesterona. Y la progesterona causaba muchas modificaciones, entre ellas el crecimiento útero, y de tal forma que asegura la duración o la permanencia del embarazo. ¿Ya? Avanzamos. Aquí estamos hablando sobre cambios en el útero, en los ovarios. Hay relaxina secretada por el cuerpo lúteo. Esta ocasiona remodelación del tejido conectivo, ¿verdad? Aumenta también el flujo en el riñón, de tal manera que disminuye la osmolaridad sérica e incrementa la resistencia arterial, los cuales están asociados a un embarazo normal. ¿Qué ocasiona esto? Si disminuye la osmolaridad en los vasos sanguíneos, ¿qué va a pasar? Entra líquido, sale líquido hacia los líquidos. Cuando hay más osmolaridad, eso a la vez jala más líquido, ¿verdad? Atrae más líquido hacia el vaso, hacia el espacio donde está. Si disminuye la osmolaridad, obviamente aumenta la dilución. Es decir, si pierdes la osmolaridad, si se vuelve con menos contenido de sustrato en ese vaso, entonces eso es lo que explica los edemas en la mujer, porque está pasando al tejido intersticial el fluido. Y es muy común que, aparte de este cambio en el flujo renal, sumado a la compresión que ejerce el útero sobre los vasos
sobre las cavas, por ejemplo, o cava inferior, entonces ocasiona un retorno o un embalse de la sangre en miembros inferiores, y es común que las mujeres inferiores tengan un edema en miembros inferiores. Leve, ¿verdad? Grado 1, muy leve, que al elevar los miembros inferiores o al hacer masajes podría disminuir. Pero si la mujer trabaja, atiende una tienda, tiene hijitos pequeños que cuidar, obviamente al final del día ese edema va a ser más evidente. Entonces hay que tener cuidado con los zapatos que utilizan, ¿verdad? Hay que tener la posición adecuada también para descansar, para que ese edema luego desaparezca y no confundirlo con un problema cardíaco o renal. Obviamente si es muy intenso, ya ahí vamos a analizar si es que hay un compromiso de otros órganos. Aquí está el aumento de la vascularización que generaba el signo de Chadwick, ¿verdad? ¿Qué era el signo de Chadwick? Vascularización aumentada en la vagina y el cuello uterino y como resultado un color violeta en estas estructuras, que son características del signo de Chadwick. ¿Por qué nos interesa el signo de Chadwick? Porque es un signo de probable embarazo. Luego, cuando vamos a diagnóstico de embarazo, vamos a ver factores presuntivos de embarazo, factores probables de embarazo y factores de certeza del embarazo, signos de certeza del embarazo. Eso también produce, dentro de la vagina el volumen considerablemente elevado de secreciones cervicales durante el embarazo con una secreción blanca espesa. El pH ácido varía de 3.5 a 6. Entonces, este pH resulta en el incremento de la producción de ácido láctico por lactobacillus acidophilus durante el metabolismo de las reservas de energía del glucógeno en el epitelio vaginal. Entonces, el embarazo se asocia a un riesgo elevado de candidiasis vulvovaginal, en particular durante el segundo y el tercer trimestre. Las infecciones más altas pueden deberse a cambios inmunológicos y hormonales y mayores reservas de glucógeno vaginales. Entonces, en vagina y peine tenemos que hablar de riesgo elevado de candidiasis vulvovaginal. Por eso es que cuando hablamos sobre consejos para las mujeres embarazadas tenemos que hablar de higiene, ¿verdad? Una higiene perineal adecuada. No es necesario que se bañe. Si usted tiene pacientes que tienen dificultades para el acceso del agua, tienen que asearse el perineo. Tienen que hacer una higiene posterior a la deposición adecuada, de adelante para atrás, ¿verdad? Tienen que usar ropa interior limpia. Tienen que evitar estar sentada la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Entonces, todos esos consejos pueden evitar estos riesgos a los cuales está sometida una mujer o algunos cambios en la composición con el pH perineal, vaginal específicamente. Luego se va a hablar de prolapso de órganos pélvicos, obviamente por el crecimiento abdominal, ya no hay gran tema que ver ahí. Aquí sí nos interesa ver sobre las mamas. ¿Qué nos interesa saber sobre las mamas? Aquí he puesto 1, 2, 3. ¿Qué significa? Al principio del embarazo, las mujeres a menudo experimentan sensibilidad y parestesias en las mamas. Después, en el segundo mes, las mamas crecen de tamaño y venas delicadas son sensibles. Primero la sensibilidad y después el crecimiento mamario. ¿Cuándo? En el segundo mes. Entonces, si una mujer con un mes de amenorrea, o sea, este mes no ha venido su regla, comienza a tener sensibilidad en sensibilidad y parestesias en las manos, es otro signo de posible embarazo, ¿verdad? ¿Ya? Obviamente en el segundo mes ya va a haber crecimiento, tumefacción, dolor, y eso es obviamente un signo mucho más evidente, aunque no deja de ser presuntivo de embarazo. Los pezones luego se vuelven pigmentados y más eréctiles después de los primeros 3 meses o de los primeros meses. Un líquido grueso y amarillento calostro es el que se puede obtener después de un masaje suave de los pezones. A partir del
mayor al tercer mes o luego del tercer mes. ¿Está bien? Individuo esta norma para que veamos cuál es el signo inicial en las modificaciones de las mamas durante el embarazo. Aumento del tamaño, palos. Líquido calostro, palos. Crecimiento de las glándulas de Montgomery, no. Al principio, sensibilidad y estabilidad. ¿Ven? Ya tienen hasta ahí 3 puntos ya del parcial. Avanzamos. Piel. Obviamente en la piel lo que más nos interesa es la aparición de estrías. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que tienen estrías? Miren, según este estudio del 2015 de PICAS, hay una característica muy interesante de Williams. Williams en cada edición va añadiendo estudios, investigaciones que al final están reportadas en las referencias, de tal forma que trata de presentar los datos más evidentes, más actuales sobre estas proporciones. Son datos de Norteamérica o de Europa, pero de todas maneras tienen una importancia porque se está tratando de actualizar lo más que se puede pensar. La última edición de Williams es la que nosotros estamos estudiando ahora. Es la edición del 2000, es antes de la pandemia. ¿Ya? No es una edición tan actual, pero por lo menos no es una edición tan antigua como otros libros de obstetricia. ¿Ya? Esa es una característica que tiene Williams. Hay varios estudios de investigaciones de los más actuales posibles. Probablemente hay estudios posteriores, pero este estudio es no tan antiguo, entonces nos da una evidencia clara de este porcentaje que puede ser lo más cercano al general. Entonces, miren, es una proporción alta de primíparas con desarrollo de estrías. Pero ¿cuál es lo más preocupante? Según este libro, un signo de interrogación, no existen procesos preventivos o pasos preventivos o tratamientos de estrías. ¿Qué quiere decir? Que en el 70% de las mujeres las estrías luego se pueden convertir en un problema a largo plazo, ¿no? Afectando sobre todo estéticamente en la pared abdominal y también en la piel de las mamas. ¿Está bien? De eso hay que ser consciente. Algunas estrategias que yo he escuchado a los ginecólogos con los que me ha tocado trabajar o rotar son la hidratación de la piel. ¿Ya? Eso es muy importante. Recuerden ustedes, cuando hablamos en fisiología de piel y osteomuscular, que habían estrías no solamente en los obesos, ¿verdad? Sino también en las gestantes. ¿Por qué? Por distensión del tejido, ¿verdad? Del tejido elástico, del tejido subcutáneo, que no contenía, o sea, las fibras elásticas rebasaban su nivel de elasticidad y eso producía las estrías. Entonces, una mejor hidratación podría permitir más flexibilidad, más distensión, y con eso de alguna forma se podría reducir la aparición de las estrías. Hidratación. ¿Ya? Pero, según esta investigación del 2015, no hay datos sobre pasos preventivos o tratamientos definitivos. ¿Ya? Lamentablemente. Los músculos rectos también en otras ocasiones se pueden separar, ocasionando la diástasis de hiperpigmentación. La línea alba se vuelve línea negra, 90% de las mujeres. Y también aparece otro problema que es el cloasma o el melasma gravídico, que son las máscaras de pigmentación oscura en el rostro. Esto normalmente ocasionado por la hormona de melanocitos y los estrógenos y la progesterona. Avanzamos. Aquí hay unos aumentos de las demandas de nutrición o de nutrientes en el embarazo, el aumento de los alimentos que debemos tener. La tasa metabólica aumenta en 20% según este dato. Aquí en este dato lo que más nos interesa es este numerito de aquí abajo. ¿Qué dice? La ganancia de peso que debemos más o menos regular en el embarazo, que está alrededor, según el libro, más o menos 12 kilos. Pero en la cifra nacional manejamos 10 kilos como mínimo, más o menos, ¿no? 10. Una mujer que aumenta 15 kilos en su embarazo, ya está fuera de lo normal y puede tener consecuencias posteriores. ¿Está bien? Una mujer que gana 8 kilos en el tercer trimestre podría estar en un límite de riesgo que puede condicionar a restricción de crecimiento uterino en el bebé, ¿verdad? Problemas sociales,
Problemas de desnutrición, pobreza, podrían llevar a este incremento inadecuado del peso. Y es lamentable esa situación. Avanzamos. Aquí se refiere al aumento pues, de la sed, ¿no? Lo que va a condicionar también un aumento de la bulimia en la madre. Edema marcado en los tobillos y en las piernas, ya hablamos, por un aumento en la presión venosa por debajo del nivel del útero, por consecuencia de la oclusión parcial de la vena cava. ¿Está bien? Entonces, miren, cuando estudiemos, entonces no estamos marcando todo importante. Estamos seleccionando algunas partes que son importantes para el aprendizaje o para el desarrollo después de nuestra capacidad para la atención de la consejería prenatal o de la atención del parto. ¿Y cómo seleccionamos qué es el pensamiento, qué es la idea principal? ¿Cómo sabes qué marcar y cómo no sabes qué marcar? Porque igual todo es importante, pero ¿qué cosa es más importante? ¿Cómo estudian? ¿Cómo capturan ustedes los datos? Una buena idea es hacer resumen. En el grupo, no es porque, bueno, mejor no voy a mencionar qué grupo, ya, y así no los comparo. En un examen anterior, todos hacen eso, ya, entonces, no me había dado cuenta. Yo decía, de tu resumen vino más, sí, de mi resumen no vino nada, profesor, ¿a qué te refieres? No, es que nos hemos juntado entre 6 y hemos hecho un resumen de cada parte, cada uno, y al final hemos juntado esos resúmenes y de ahí hemos estudiado. Pero más vino de su resumen de mi resumen no vino nada. Es una manera interesante de estudiar, ¿verdad? Pero algo así, ¿cómo podemos obtener ideas importantes o ideas principales? Uno es esos resúmenes. Dos, estamos haciendo nosotros el estudio de los temas más comunes en un examen importante para la carrera de medicina. Entonces, cuando encontramos qué temas son importantes, vamos a saber qué puntos debemos darle prioridad en el estudio, ¿verdad? Esa es otra manera. Enfocarnos en los cuestionarios de exámenes nacionales, en los bancos de preguntas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Normalmente se ponen gráficos o se ponen esquemas de las partes que el autor insiste en que se aprendan o que se memoricen. Entonces, muchos de esos gráficos están puestos para ilustrar una parte difícil del concepto que se está explicando o algo que se quiera grabar. Entonces, eso también es importante que resaltemos, datos que vienen en la ciudad. ¿Y qué más? El resto, la experiencia que comparten los docentes en el aula. Porque un docente con amplia experiencia podría recordar qué asuntos vienen más en la práctica común o en los que él ha sido evaluado. Entonces, eso también es otro aspecto que ustedes pueden tener en cuenta cuando tomen resúmenes o estudien las otras materias. Bien. ¿Qué pasa aquí? Una hipoglucemia leve en ayunas y una hiperglucemia postprandial y hiperinsulinemia. Bien, en este dibujo, más claro en el libro, podemos ver qué sucede con una no embarazada. Está en esta línea de abajo con cuadrados, no con círculos. No sé si se nota en el libro, se nota. No sufre cambios muy evidentes este contenido de glucosa en la sangre, pero en una gestante sí se producen estos picos, lo que nos habla de una pobre adaptación a incrementos de glucosa en la madre, correspondiente también a los incrementos de insulina, ¿verdad? Que corresponden a esta glucosa tratando de compensar o de reducir estos niveles altos de glucosa. Es otra modificación que puede ocurrir y esto nos pone en riesgo de otro problema para la mujer. No es que esté con diabetes, esos incrementos más arriba de 120, no, son modificaciones del embarazo, pero sí pueden tener su implicancia en una mujer que tenga, antes del embarazo, esté condicionada a una intolerancia a la glucosa o inicios de diabetes, ¿verdad? Avanzando. Metabolismo de las grasas. Las concentraciones de lípidos, lipoproteínas,
o proteínas en el plasma incrementan de forma considerable durante el embarazo. El aumento de la resistencia a la insulina y la estimulación de estrógenos durante el embarazo son responsables de la hiperlipidemia materna. La síntesis aumentada de lípidos y la ingesta de alimentos contribuye a la acumulación de grasa materna durante los primeros trimestres. ¿Qué sucede en el tercer trimestre? El almacenamiento de grasa disminuye o cesa. O sea, este almacenamiento de grasa está relacionado con el incremento de peso durante los primeros trimestres y en el último trimestre cesa ya preparándose como para el parto, ¿verdad? Por esta acumulación, condicionada por una leve resistencia a la insulina, la estimulación de los estrógenos, va a generar la acumulación de grasa. Esta acumulación de grasa obviamente asegura energía para la madre, ¿verdad? Ocasiona, por ejemplo, que haya los medios necesarios para la nutrición también del bebé. Por lo tanto, es esperable que haya este incremento de peso con el incremento obvio de masa, de cantidad de la grasa del cuerpo también. La leptina, esto hemos hablado cuando hemos hablado de fisiología integrada sobre la fisiología de la saciedad y del hambre. ¿Qué sucede con la leptina? La resistencia a la leptina puede servir para promover el almacenamiento de energía durante el embarazo y para la ganancia y para la lactancia posterior. La leptina era una hormona que causaba saciedad. Entonces, si se inhibe la leptina o si hay resistencia a la leptina, esa saciedad no encuentra su límite, no encuentra su inicio, y eso también está relacionado con el aumento del hambre o promueve el almacenamiento de energía en el embarazo. ¿Ya? Entonces, esta leptina ya la hemos escuchado, ya la conocemos. Avanzamos. El metabolismo electrolítico, mineral, qué cosas lo que se necesita, está detallado. Vámonos a los cambios hematológicos que más nos interesan, ¿ya? Porque esto es redundante a lo que hemos estado viendo sobre el aumento del nutriente, ¿ya? Está fácil de leer. Volumen de sangre. La conocida hipervolemia, asociada a un embarazo normal, promedia entre 40 a 45 por encima del volumen de las no gestantes. Miren cuánto de volumen se aumenta con respecto a las no gestantes. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve este aumento de volumen? 1, 2, 3 y 4. 1. Cumplir las demandas metabólicas del útero. De esta forma, proporciona abundantes nutrientes y elementos para el desarrollo de la placenta y el feto. Si tú cumples las demandas del útero, a la vez estás cumpliendo las demandas de la placenta y el feto. Tercera razón, un volumen intravascular expandido protege a la madre. ¿De qué la va a proteger? De cambios, por ejemplo, de posición. En cambiar de posición de sentada a parada, ¿verdad? De echada a sentada. Entonces, para que no haya esos cambios de presión graves, existe este aumento de volumen. Y en cuarto lugar, obviamente, una reserva de sangre para la finalización del parto, en donde se pierde aproximadamente 500 ml de sangre, que es casi un punto de hemoglobina. Entonces, más esto asociado a la hemodilución, ¿recuerdan? A la disminución de la osmolaridad que genera un aumento, que genera el aumento del volumen de la sangre. Entonces va a asegurar que esa hemorragia al final no sea tan perjudicial para la madre, ¿verdad? 4 ideas entonces de la hipervolemia asociadas al embarazo. Avanzamos. Entonces, ¿qué va a suceder con la hemoglobina y el hematocrito? Vienen para. ¿Qué sucede con el hierro total? Disminuye. Flecha para arriba, flecha para abajo. Disminuye. ¿Qué más? Como se muestra en esta figura 4.6, ¿qué dice? Necesidades diarias estimadas de hierro durante el embarazo de una mujer de 75 kilos. Entonces, aquí hay un aumento o un incremento en la necesidad de hierro. ¿Por qué? Porque necesita sangre el feto que se está formando. Porque necesita sangre la placenta que se está formando. Entonces,
no es suficiente la cantidad de hierro que tiene la madre y por eso se necesita suplementación de hierro. Ya hemos hablado de la consejería preconcepcional, ¿verdad? La importancia de esa sustitución o de esa provisión de hierro necesario. Entonces, las tabletas en el Perú tienen de 200 a 300 miligramos por tableta. Una tableta cada 24 horas es suficiente. Lamentablemente, en el primer trimestre o en las primeras 10-15 semanas del embarazo, hay el problema de las náuseas asociadas al consumo de sulfato ferroso, pueden ser mucho más perjudiciales. Entonces, aquí hay que tener atención de tener un buen nivel de hemoglobina previo al embarazo. ¿Y cómo nos aseguramos de tener un nivel adecuado de hemoglobina previo al embarazo? Pues con la consejería preconcepcional, que incluye no solamente un estado de control una vez que se descubierto que se embarazada, sino un control integral de la mujer. ¿Es verdad? Si una mujer va a ser la primera vez que va al médico o a su ginecólogo cuando esté embarazada, hemos perdido mucho tiempo de control. Ahora hay acceso a las poblaciones más pobres a través del Seguro Integral de Salud del SIS. No es un seguro que te ofrece una cama asegurada, ¿no? Comida 3 veces al día, pero por lo menos ya tienes atención básica y si un profesional de la salud te va a revisar tu hemoglobina, va a revisar tu estado de salud general, va a darte consejos de estilo de vida saludable, que ya es bastante para que una mujer pues no llegue con deficiencias de hierro a su embarazo. En el parto vaginal normal se pierde de 500 a 600 ml de sangre. Es equivalente más o menos a un punto de hemoglobina. ¿Ya? Como ven, hay muchos más datos para leer. Están marcados así de manera sencilla. Ustedes pueden igual compartir sus resúmenes. ¿Qué más? Aquí hay otro dato interesante. Aumento de la leucocitosis. Una leucocitosis hasta de 15.000. Podría ser confuso a una infección, ¿verdad? Pero ahí tendríamos que revisar entonces el diferencial. Si en el diferencial está todo normal, si el examen de orina está normal, si no hay síntomas respiratorios, no hay fiebre, entonces entendemos que una leucocitosis hasta casi 15.000 podría ser parte de una transformación, de una adaptación fisiológica en el embarazo. Normalmente el recuento de los linfocitos T está aumentado, entonces hay una linfocitosis, ¿no? Aumento de marcadores inflamatorios, etc. Hay un estado procoagulante también en la mujer, lo que nos tiene a cuidado de formación de trombosis, sobre todo en miembros inferiores. Avanzamos. Obviamente el gasto cardíaco está aumentado por ese aumento de la bulimia. ¿Para qué era el aumento de la bulimia? Nos aseguraba nutrición de líquidos, nos aseguraba nutrientes y oxígeno para el feto. ¿Qué más? Nos aseguraba reserva para la atención del parto. ¿Y qué más? Nos aseguraba una reserva para los cambios posicionales o las actividades maternas. Ya lo hemos visto. Entonces, vamos relacionando aquí también eso con el aumento del gasto cardíaco, lo que refleja una resistencia vascular disminuida y un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Hay una presión arterial disminuida, con un pulso, con la frecuencia del pulso aumentada, flecha para arriba, flecha para abajo. La recarga aumenta y la aurícula izquierda y las fracciones de eyección también son mayores. Hay un aumento en el tamaño de la silueta cardíaca que se puede confundir con un derrame, ¿no? Hay incluso una desviación del eje a la izquierda del corazón. ¿Por qué? Sobre todo en el tercer trimestre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el diafragma? Está viendo va a subir y va a presionar más el corazón. ¿Por qué presiona más el corazón el diafragma? Como está respirando, o sea, la parte que tiene el bebé, la parte que tiene. Sí, también, pero ahí te falta un elemento más. El útero que está creciendo, ¿verdad?
El útero que está creciendo va a empujar a todos los órganos abdominales, los cuales también van a empujar al diafragma y van a hacer esta desviación, ¿verdad? En un electrocardiograma o en una, no creo que tome radiografía, una ecografía podría notarse una desviación. En fin, avanzamos. Muy bien. Desviación del eje cardíaco a la derecha, ¿verdadero o falso? Es a la izquierda. Desviación a la izquierda, aumento de la silueta, derrame, leve derrame pericardio. ¿Cuál de estas es falsa? Ninguna de las anteriores, porque todas son verdaderas. ¿Ya ves? Y ahí llevamos 4 puntos. ¿Qué cosa? Las fijas, mínimo. Ya hemos hablado del gasto cardíaco, etc. Avanzamos, vértigo natriurético para aumentar las proteínas aumentan, la renina aumenta, la endotelina aumenta, el óxido nítrico aumenta. Aquí el óxido nítrico está sobre todo su ausencia, está relacionada con la preeclampsia, que es una condición hipertensiva del embarazo que puede inclusive ser mortal, ¿ya? Entonces, sobre todo relacionado a una ausencia del aumento, una falta de aumento del óxido nítrico, ¿ya? ¿Qué pasa? Ya hemos dicho que el diafragma se eleva, la caja torácica se alarga, los volúmenes pulmonares residuales reducidos son creados por el diafragma elevado, etc. La capacidad pulmonar total y el relleno respiratorio, ¿verdad? Ya esto ya ustedes lo dominan, qué cosa es la capacidad pulmonar total, se mantiene igual, obvio, solamente se está incrementando el volumen residual que está disminuyendo porque ese espacio se está ocupando por el aumento de la elevación del diafragma. Entonces se van a horizontalizar estas costillas y va a haber un aumento una disminución en la capacidad residual, porque obviamente esa capacidad residual va a comenzar a actuar como compensación del espacio que se ha perdido, ¿verdad? Eso está para leer, aquí hay este cuadro, ustedes lo conocen, de los volúmenes respiratorios. En el equilibrio ácido-base, ¿qué sucede? Nos detenemos aquí. Una mayor conciencia del deseo de respirar es incluso común al principio del embarazo. ¿Ya? Esto a veces se interpreta como disney, cuando no existe. ¿Ya? ¿Por qué? Obviamente también por la distensión torácica, por el incremento del tamaño del útero. El aumento del esfuerzo respiratorio durante el embarazo y a su vez la reducción de la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre es probable que sea inducido en gran parte por la progesterona. Este aumento de la ventilación obviamente nos va a asegurar la oxigenación total de la sangre. Para compensar la esclerosis respiratoria resultante, los niveles del bicarbonato en el plasma normalmente bajan. Aunque el pH de la sangre aumenta solo mínimamente, desplaza la curva de la disociación de oxígeno hacia la izquierda. De esta forma, vamos a tener una mejor provisión de oxígeno. Incrementa la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno. El pH también estimula el aumento del 23-fosfoliserato en los eritrocitos maternos. ¿Para qué? Para ayudar en la transferencia del CO2 del desecho del feto a la madre. Avanzamos. Cambios renales en el embarazo. Aquí hay otro dato importante, ¿ya? Que tenemos que ver. ¿Por qué? Los cambios renales nos interesan porque recuérdense que había modificaciones en el pH vaginal que ponían en riesgo de infecciones urinarias, de infecciones vaginales. Entonces, esos cambios también van a predisponer a una mujer embarazada a infecciones urinarias constantes que pueden ser peligrosas. ¿Cuál es entonces la medida? Hay que hacer controles de orina o exámenes generales de orina en cada control, ¿verdad? Para anticipar o para prevenir una colonización y una posterior infección. Una infección urinaria baja podría ser controlada sobre todo con derivados de la penicilina, ¿no? Familias de la penicilina, cefalosporina, y teniendo cuidado también de los medicamentos que pudiesen estar contraindicados en el embarazo, aminoglucosis, por ejemplo, o relacionados con las tetraciclinas, ¿no? Que afectan a
a la absorción del ácido fólico. Lo ideal, hay que hacer una recolección completa de orina para ver la función renal. No se piden pruebas limitadas para la función renal, como creatinina, como proteínas en orina, sino se piden siempre pruebas que sean de 24 horas. ¿Por qué? Porque si nos acordamos del ciclo circadiano, hay momentos en el día en que hay una mayor fibresis o una mayor eliminación, pero una recolección de 24 horas de orina nos puede dar un conocimiento total de lo que se está excretando, lo que se está eliminando por la orina. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Y terminamos con uréteres. Aquí flecha para abajo, flecha para arriba de lo que está aumentando, de lo que se mantiene en niveles normales. Tracto gastrointestinal. Aquí también hay otros cambios importantes que ocurren. ¿Por qué? Porque en el tracto gastrointestinal va a ser mecánicamente transformado por el crecimiento del útero. ¿Qué nos indica eso? A medida que progresa el embarazo, el estómago y los intestinos se desplazan en dirección cefálica por el crecimiento del útero. En consecuencia, los hallazgos físicos en ciertas enfermedades se alteran. El apéndice, por ejemplo, generalmente se desplaza hacia arriba y algo más tarde a veces puede llegar incluso al flanco derecho. Hay cambios en la posición del apéndice. Entonces, si hay una apendicitis, es una condición muy peligrosa porque no vas a encontrar el apéndice, obviamente, en la fosa ilíaca derecha. Pirosis o acidez estomacal, común. ¿Por qué? Obviamente por el incremento del tamaño del útero, que se ve a una irregularidad en válvula cardíaca, o si no en la digestión, en el avance o en el peristaltismo, ¿verdad? Eso también ocasiona un vaciamiento lento del estómago, que obviamente va a estar relacionada también con la pirosis. Aquí nos habla de un peligro importante. Como está atrasado el vaciamiento gástrico y esta persona luego puede estar en anestesia, hay el riesgo de que luego haya un vómito o una aspiración de contenidos gástricos. Por eso es que las mujeres que van a ser sometidas a cirugía van a estar, y no solo ellas, sino todo paciente, pero más aún una paciente gestante, porque hay un tiempo retrasado mejor dicho, hay un tiempo del vaciamiento gástrico que no se ha completado. Eso podría iniciar pues un proceso de aspiración del contenido gástrico con las complicaciones que tienen después, una neumonía por aspiración del contenido gástrico. Lamentablemente también las hemorroides son muy comunes, describiendo el sistema gastrointestinal. En el hígado ya hemos mencionado algunas enzimas que disminuyen, aumentan. Y después nos vamos a ir hasta la oxitocina, que va aumentando conforme va avanzando el embarazo. Está para leer esa parte, por favor. La hormona tiroidea podría estar también en una mujer embarazada. Hay una supresión normal de la TSH durante el embarazo que puede conducir a un diagnóstico erróneo del hipertiroidismo subclínico. Entonces, en la mujer embarazada puede ocurrir una disminución en esta secreción de TSH, y una disminución de TSH puede ser confundida erróneamente con un problema de hipertiroidismo. ¿Por qué es importante recordar esto, apreciados? Tenemos que hablar otra vez de la consejería preconcepcional. Si una mujer sabe sus niveles normales de hemoglobina, hormonas, enzimas hepáticas antes del embarazo, entonces puede comparar cómo estaba antes del embarazo y luego del embarazo. Entonces no va a haber gran preocupación, porque no había ningún trastorno de tiroides previo al embarazo. Entonces, que haya cambios, modificaciones por el embarazo después, entonces no van a ser tenidas en cuenta.
Aquí, por ejemplo, una mujer podría estar comenzando a recibir tratamiento para la tiroides, análisis de tiroides, que a veces implican utilización de sustancias que pueden interferir o que pueden producir intoxicación o toxicidad en el riñón. Muchas de esas tienen componentes radiactivos para el estudio de la tiroides. Entonces, todo por no conocer que durante el embarazo puede haber una disminución en la secreción de TSH, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que hay una disminución? Comparándolo con análisis antes del embarazo. ¿Cómo tenemos análisis de pre-embarazo? Cuando hay una atención integral de nuestras pacientes mujeres y conocemos sus datos previos al embarazo, de tal forma que podemos compararlas con la época del embarazo. Otra vez, la importancia de la consulta o la consejería preconcepcional, que es parte de la atención integral de las mujeres. Aumentan hormonas del estrés. Y para terminar, el sistema musculoesquelético, con esta lordosis propia del embarazado, ¿verdad?, que puede contribuir a las alteraciones de la postura materna y crear molestias en la zona lumbar. Es muy común el dolor lumbar en las mujeres y ahora esto se puede confundir con enfermedades del riñón. Entonces, ¿cómo distinguimos una enfermedad renal de una lordosis, de un dolor en la espalda, en la región lumbar, por esta lordosis o por el crecimiento del glúteo? Tiene un examen general de orina, ¿verdad? Eso nos puede decir si en verdad hay una infección urinaria o no. ¿Qué más? Normalmente una primípara es la que tiene más dolores, porque nunca antes ha estado 9 meses con un peso de aproximadamente 3 o 3,5 kilos del paciente, 1,5 a 2 kilos, que puede ser mínimo el crecimiento de la placenta. Imagínense la placenta más 1 kilo, más 3 kilos, ya van aproximadamente 5 kilos más el líquido amniótico, 500 gramos aproximadamente. Entonces, todo eso nunca ha estado una mujer sintiendo durante 9 meses cargando como si fuera una mochilita, una bolsita, y eso hace que haya dolor. Obviamente en una mujer primigesta va a ser mucho más doloroso que en una multigesta, ¿verdad? Y esta parte final nos habla de algunas alteraciones en el sistema nervioso, como la disminución de la memoria, ¿verdad? Tantos asuntos, tantas preocupaciones que pueden causar dificultades para conciliar el sueño, por ejemplo. Miren, comenzando desde las 12 semanas de gestación y extendiéndose hasta los 2 primeros meses del parto, las mujeres tienen dificultades para conciliar el sueño. ¿Cuán prolongada es esta etapa de no conciliar el sueño, no tener un sueño bueno, apreciado? Por eso es que en la clase práctica pasada hemos visto que el embarazo no es de uno solo, el embarazo es de 2, el embarazo es el que te acompaña a toda la familia, ¿ya? En lo ideal, sabemos que en el mundo actual las personas toman decisiones a veces porque cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero si tú sabes que vas a dormir casi 1 año, vas a dormir mal, ¿verdad? Eso pues tiene que estar apoyado por un círculo familiar o por una pareja que te acompañe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la elección de nuestra pareja. O si no, tenemos que ser lo más ideal para ser pues una buena pareja nosotros que somos varones. No podemos estar ilusionando a una persona que después no vamos a acompañar su proceso de embarazo y parto. Además, no estamos hablando de los 2 primeros meses. ¿Por qué los 2 primeros meses? ¿Acaso ya no se acabó el embarazo a los 9 meses? ¿Por qué tenemos que seguir hablando de 2 meses después del embarazo? Porque está el niño llorando a cada hora, ¿verdad? Hay que cambiar pañales a cada rato. Todo eso implica que se tiene que trabajar en conjunto, en apoyo. Entonces, apreciamos. Aquí tenemos que ser muy responsables para que nosotros acompañemos ese embarazo, ese parto, esos primeros 2 meses de extenuante trabajo para una mujer,
de la manera más adecuada. Si no es capaz de ser responsable de esos tiempos, entonces no te metas en una situación así, ni siquiera lo intentes, porque dicen, bueno, pues nos vamos a cuidar, nos vamos a proteger, pero si no tienes responsabilidad para asumir lo que te corresponde posterior a una gestación, entonces, ¿verdad? Al final, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Pero si vivimos bajo el esquema de los principios de la cosmovisión de esta institución, si nos mantenemos en los principios que promulga la promotora de esta institución, es probable pues que tengamos mejores posibilidades para enfrentar estos tiempos difíciles, ¿verdad? Y lo último, que está como un signo de interrogación. ¿Qué pasa? Abdullah y colegas del 2016 concluyeron que hay apnea del sueño y es más común en el embarazo, especialmente en los pacientes obesos. Finalmente, el trastorno mayor del sueño se produce después del parto y contribuye a la depresión postparto y a la depresión franco, una investigación del 2016. Entonces, hay también un síndrome que se llama depresión postparto, ¿ya? Que afecta también, como vamos a ver más adelante, a un porcentaje importante de las mujeres. Imagínense si este síndrome está acompañado por un mal acompañamiento de la pareja, un distanciamiento con la familia, que no te ayuda, que no te consuela, que no te apoya. Apreciamos, una vez más, la importancia de la consejería preconcepcional, que está muy relacionada con nuestros principios. ¿Ya? Es lo que tenemos que aconsejar a nuestros pacientes. La verdad que cada uno toma sus decisiones y decide qué hacer con su vida en cada momento, pero nosotros no nos podemos quedar sin el aconsejamiento necesario cuando nos lleven a los colegios a aconsejar, ¿verdad? Cuando nos lleven en los campamentos nos pidan que aconsejemos, ¿no? En los programas de sociedad de jóvenes o donde ustedes tengan que estar, no podemos dejar de hablar de la importancia pues, de tomar decisiones adecuadas para el correcto desarrollo de este embarazo, que tiene muchos cambios que pueden ser incluso desafiantes para una mujer que va a enfrentar todos estos eventos sola. ¿Ya? Después están las diapositivas, que hay unos cambios más, hay unos dibujos, ya hemos visto Braxton Hicks, ¿no? Todo esto está aquí con algunos otros datos más, ¿no? De los cambios en la pared abdominal, ya está para revisar, ¿no? Y ahí después ya lo pasamos, lo aprendemos y espero que lo hemos visto.